Estamos con este problema. Nos dimos cuenta que raíz de 2 pues no era racional, ¿cierto? Raíz de 2 no es racional. Y nosotros nos dimos cuenta haciendo los calculitos, pusimos que era racional, llegamos a una contradicción, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que no es racional, pero no hemos probado su existencia, o sea, que existan. Nosotros sí probamos la existencia de números racionales, ¿cierto? Eran aquellos que son de la forma unitero sobre eso entero. Entonces tendríamos que probar la existencia de este señor. ¿Cómo vamos a probar la existencia de este señor? Pues considerando un conjunto en especial. ¿Qué va a ser este conjunto? El conjunto de los x en los reales, tales que x al cuadrado es menor o igual, pongamos, que 2. ¿Sí? Entonces noten que este conjunto, ¿cierto? Es un subconjunto de números reales, ¿cierto? Es diferente de vacío. A es diferente de vacío porque 1 está en A, ¿cierto? 1 al cuadrado es menor que 2, entonces 1 está en A, entonces es diferente de vacío. Y entonces tendríamos que mostrar que está acotado superiormente, ¿cierto? Que esos numeritos están acotados superiormente. Pero entonces por ahí decía el compañero, ¿cierto? Decía, bueno, note que, bueno, escribámoslo más grande. Note que 3 es cota superior, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si x al cuadrado es menor que 2, y este es menor que 3, entonces uno va a tener que x pues va a ser menor que 3. ¿Sí? Entonces, tenemos un conjunto de números reales diferente de vacío acotado superiormente. Entonces este conjunto tiene un supremo, ¿cierto? El supremo es único. Entonces A tiene un supremo. Tiene sub. ¿Cierto? Ese numerito, el supremo de A, el sub de ese, lo vamos a llamar raíz de 2. Y así es como probamos la existencia de ese numerito de raíz de 2, siendo el supremo de un conjuntico. ¿Sí? Entonces, va a pasar que en los racionales van a existir muchos numeritos, ¿cierto? Digamos, si nosotros pensamos en la recta racional, pues van a haber muchos huequitos. Ahí no se alcanza. Si nosotros pensamos en la recta racional, ¿cierto? En la recta racional, que solo contiene los números racionales, pues ella va a tener muchos huequitos, muchos huequitos. Entonces, el trabajo del matemático y del analista es ver cómo llenar esos huequitos, cómo uno llena esos huequitos, de forma en que todo esté bien definido. Y entonces, gracias a que los reales cumplen el axioma de completitud, uno puede llenar esos huequitos utilizando una cosa que se llama cortaduras de Dedekind. ¿Sí? Cortaduras de Dedekind. Entonces uno completa algo. Y entonces hay dos métodos, uno que es cortaduras de Dedekind. Y la otra es utilizando sucesiones de Cauchy. Entonces, no vamos a ver cómo hacen cómo es que completan los números racionales para tener AR. Pero entonces sí existen dos formas, cortaduras de Dedekind o sucesiones de Cauchy. Y utilizando esas dos herramientas es que uno completa
¿cierto? Estos huequitos los completa uno para tener todos estos huequitos y completan todos estos, para uno ahora sí tener los reales. ¿Para qué necesitamos que los reales no tengan huequitos? Porque necesitamos hacer análisis sobre los reales. Necesitamos pensar en continuidad, necesitamos pensar en derivadas, ¿cierto? Y una forma que uno le definieron la continuidad en funciones es como una función es continua si usted puede hacer el trazo de la gráfica sin levantar el lápiz, ¿cierto? O sea que no haya huecos. ¿Sí? Si hay huecos de tiro, yo lo veo. Entonces, si hay un hueco así, entonces ya uno dice, es continua en esta parte y en esta parte, pero no todo el lado, ¿cierto? Entonces, esa es la cosa. Queremos saber cómo queremos completarlo. Entonces, el axioma de completitud nos ayuda con estas herramientas a completar. Una forma de hacerlo es pensar en estos conjuntos para todos los irracionales. Pero pues, como no todos los irracionales son solución de una ecuación algebraica, entonces uno tiene que utilizar otras herramientas. Entonces, supongamos que ya completamos los racionales y entonces tenemos ahora los reales con la suma, con la multiplicación, ¿cierto? Entonces vamos a ver y con el orden y con el axioma de completitud. Entonces vamos a ver unas propiedades que cumplen los reales, pero pues también en este caso van a cumplir los racionales. Y se llama la propiedad arquimediana. Entonces la propiedad arquimediana ¿cierto? Y entonces, esta propiedad arquimediana viene asociada en cómo nosotros medimos los números reales, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes hayan visto la función valor absoluto. Entonces, la función valor absoluto se define como es x, si x es mayor o igual que 0 y es menos x, si x es menor que 0. Menor o igual también podemos poner. Entonces, esta función valor absoluto realmente lo que me está definiendo a mí es la distancia. Una distancia. ¿Sí? Lo me está definiendo una distancia. Y entonces, como me está definiendo una distancia, me está diciendo cómo es que yo debo medir en los números reales. ¿Sí? Este valor absoluto cumple una propiedad que se llama la desigualdad triangular. Entonces, la desigualdad triangular le dice que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x. Eso le dice a uno. Eso se llama la desigualdad triangular. Muy importante. ¿Cierto? Entonces, una vez nosotros sepamos cómo se miden los reales, ¿cierto? Que es con el valor absoluto, que cumple esta desigualdad. Entonces es que uno empieza a ver cómo es la geometría de los reales, ¿cierto? La geometría de los reales con esta forma de medir, porque entonces ahora los reales uno los puede medir con otras formas, no siempre el valor absoluto. Puede uno inventarse otras funciones, y entonces otras funciones me van a cambiar la geometría del espacio. Entonces, la geometría de los reales, como la conocemos, es gracias a esta función, el valor absoluto, que es medir con un, ¿cierto? Con un métrico. La distancia de un punto a otro, 5 metros, mira la distancia. Entonces, esa es la distancia de nuestros puntos. Entonces, en esas distancias se cumple la desigualdad triangular, que más o menos le dice a uno que si usted suma, ¿cierto? Que si usted tiene un lado, entonces el lado va a ser menor o igual que la suma de los otros dos lados. Eso, cualquier lado. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando en la geometría de R, ¿cierto? Con esta cosa. Si uno cambia la geometría, los triángulos pueden cambiar.
Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, gracias a esta geometría del valor absoluto, nosotros tenemos esta propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué dice la propiedad arquimediana? Más o menos así, veámoslo gráficamente. Entonces, le dice a uno, pienses en la línea, ¿cierto? Una recta real. Pensemos en la recta real. Y entonces, queremos medir una distancia con la recta real. Supongamos que aquí ponemos el 0 y aquí ponemos una distancia y. ¿Sí? Y entonces me dice, quiero medir esta distancia de 0 a y. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cierto? Como yo no sé qué es una unidad, porque digamos que piensen en la antigüedad, ellos no tenían una unidad que dijera, esto mide 1 centímetro aquí y en todo el mundo. ¿Cierto? No hay una forma de decir eso. Entonces, cojamos una unidad, lo que sabemos es que esa unidad tiene que ser mayor que 0, o sea, un numerito X, aquí que sea mayor que 0. Vamos aquí, con un numerito X, que sea mayor que 0. Entonces, la propiedad arquimediana, ¿qué dice? Que con este X y concatenando esta distancia, concatenando, en algún momento yo voy a llegar a sobrepasar allí. Entonces, la propiedad arquimediana dice que existe un natural, pongamos, existe n en los naturales, tal que n por x es mayor o igual. Mayor o igual o mayor o igual. Venga, miramos. Propiedad arquimediana. Excepto mayores. ¿Sí? O sea que en algún momento yo voy a poder sobrepasar y, no importa x quién yo tome, ¿cierto? Siempre va a existir un natural que yo concatenando x, yo voy a sobrepasar allí. Eso dice la desigualdad triangular. Y eso todo gracias a como nosotros medimos. ¿Sí? Eso no va a pasar en todas las geometrías. No todas las geometrías van a cumplir esta propiedad. ¿Cierto? Entonces, un caso de eso son como los números periódicos, pero bueno, más adelante si algo hablamos de esos números. Entonces dice, existe un natural que eso pasa. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver que, aunque es muy intuitiva ¿cierto? La cosa, es nada más, parece usted aquí x, entonces aquí habrán 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x. Con 11x ya sobrepasó, ¿cierto? Entonces es muy intuitiva la prueba y pues tenía que ser muy intuitiva porque en esa época ellos no tenían ni siquiera geometría analítica, eran midiendo con cordones. Entonces vamos a ver cómo ahora vamos a probar esto, pues utilizando el axioma de completitud. Entonces para eso pues vamos a empezar con un teoremita. Y entonces el teoremita dice que el conjunto de los enteros positivos no está acotado superiormente. Entonces vamos a probar eso. Entonces el primer teorema es el conjunto de los enteros positivos no está acotado superiormente. Entonces teorema de los enteros positivos no están acotados superiormente. Ese sale por definición, ¿no? Entonces ese sale, ¿cierto? Por definición. Es intuitivo, ¿cierto? Que uno dice, bueno, eso no puede estar acotado superiormente, pero pues tenemos que probarlo. Por definición, ¿cómo? Pues es que, teniendo en cuenta que el conjunto de los enteros positivos
inductivos es el conjunto inductivo más pequeño. Es el conjunto inductivo más pequeño, sí. Y que una cota superior dice ser un número que sea Más grande que todos. Significa que no puede existir, denominemos este número X, no puede existir X más 1 tal que sea, siga siendo superior a todos, porque dejaría de ser cota. ¿Sí? Pero por definición pues de los números positivos e inductivos, Sí. eventualmente llegaremos a esos números, o sea, dejaría de ser cota. Pues, Pero entonces vea que una cosa, digamos, la cota tiene que ser un entero positivo o puede ser un número real. ¿Por qué? Porque usted me está hablando de x más 1, pero si es un real cualquiera, pues x más 1 no está, ¿cierto? No estarían los enteros positivos. no, pero eventualmente sobrepasaríamos ese número. Dejaría de ser cota. Sí, sí, bueno, sí. Pero recuerde que si tenemos una cota superior, ¿cierto? Si tenemos una cota superior, pues todos los números que sean mayores a x también serían cota superior. Claro, pero dejarían de ser parte del conjunto. Pero que digo que las cotas están dentro del conjunto. No, las cotas demarcan el límite del conjunto. El límite del conjunto. Antes la Exacto. cota es parte del conjunto, después de la cota no es parte del conjunto. Exacto. Y si es inductivo, o sea, nunca va a parar, eventualmente sobrepasaremos esa cota, lo cual dice que no es cota. Sí, va a ser por ahí. Entonces, una cota ahí, que bueno, que estoy hablando con el profe Daniel Bogaca, y es que, bueno, vamos a considerar los naturales, ¿cierto? Los naturales para que no nos vengamos en problemas. Yo les decía que hay algunos matemáticos que dicen que empieza desde 0, otros que empieza desde 1. Vamos a considerar que empieza desde 0. Para que no importa, realmente no cambia nada. De pronto en programación, pues sí es necesario que empiece desde 0. Digamos que Python empieza desde 0, ¿no? A contar en las listas, ¿cierto? La primera ubicación es la ubicación 0, entonces empecemos las naturales desde 0 como por eso. Pero realmente no va a cambiar nada si ponemos el 0 o no el 0. Es solo para que lo tengamos ahí en cuenta. Y entonces, la demostración, ¿cierto? Digamos que el argumento que usted decía es verdad, pero a la hora de uno ponerlo, como dice, entonces continúa, ¿cierto? Entonces, hacer una demostración directa, pues es complicado. Entonces, vamos a suponer que está acotado superiormente y llegamos a una contradicción. Una contradicción que hace más o menos como usted dijo. Entonces, demostración por contradicción. Entonces, por contradicción. Entonces, supongamos que está acotado superiormente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a suponer y que vamos a ver, que suponiendo eso, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos que está acotado. Superiormente. Entonces, si está acotado superiormente, entonces vean que va a tener, bueno, vamos a anotar como el conjunto de los enteros positivos como z más, ¿cierto? Entonces, noten que z más es un subconjunto de los números reales, ¿cierto? Z más es diferente de vacío, ¿cierto? Y está acotado superiormente, porque lo supusimos. Entonces, por el axioma de completitud, ¿cierto? Tiene un supremo. Entonces, existe el sub de los enteros positivos. Llamémoslo B, más así como lo nota el libro. Entonces, existe el supremo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir, cierto? Que nosotros, entonces, ¿qué va a pasar eso? Que para todo n, en los naturales, ¿cierto? Bueno, en los naturales, en z más, ¿Qué sería n
¿Este z más tiene el 0 o no? Los enteros positivos. No, ese ya no tendría el 0, ¿cierto? Como R más tiene el 0. No es cierto, el 0 se considera. Entonces aquí no está el 0, pero igual pero también no importa, porque estamos considerando cotas superiores. Entonces para todo n en los enteros positivos, pues ese es menor o igual que ese supremo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces como esta es la menor de las cotas inferiores, si yo me bajo una unidad de B, ahí debería existir un natural o un enterito, ¿cierto? Que sea mayor que este número. Entonces, así, existe un m en z más, tal que m es mayor, ¿cierto?, que b menos 1. Porque como esta es la menor de las cotas superiores, entonces b menos 1 no puede ser cota superior, ¿cierto? Y como b menos 1 no puede ser cota superior, pues tiene que existir un natural, ¿cierto? O un entero positivo que sea mayor que este señor. ¿Sí? Así existe, pues b menos 1 no es cota superior. ¿Cierto? Y entonces súmenle 1 a ambos lados. Entonces tiene que b es menor que m más 1. Y entonces ahí está la contradicción. ¿Cierto? Porque m más 1 pues es un entero positivo, porque este conjunto es inductivo, ¿cierto? Entonces si m está en los enteros positivos, pues m más 1 también. Y entonces aquí está la contradicción. ¿Cierto? Porque pues m más 1 pues está ahí. Entonces era más o menos la misma idea que la suya, ¿sí? Solo que sí, la diferencia es como hay que mirar cómo uno argumenta eso. A veces las pruebas directas, ¿cierto? Las pruebas que son obvias, a veces es mejor atacarlas por contradicción que irse a demostrarlo directamente. Porque es tan obvio que uno no puede llegar a un argumento a decir, sí, es que esto pasa por esto. Entonces, ahí en ese caso tendríamos que utilizar la contradicción para esto. Entonces tenemos ya que el conjunto de los enteros positivos no está acotado superiormente. ¿Cierto? El conjunto de los enteros positivos no está acotado superiormente. Por lo tanto, los naturales tampoco están acotados. ¿Cierto? Entonces por ahí también hay una prueba más o menos así como que le dicen a uno, como que el conjunto de todos los primos también es infinito, o sea, no está acotado superiormente. Uno podría decirle acá también, como z no está acotado, pues entonces están pero bueno, habría que mirar a ver cómo es ahí. Entonces tenemos este, ¿cierto? Entonces con este teorema vamos a obtener el siguiente teoremita también, muy importante. Entonces dice, para todo real, ¿sí? Para todo x los reales, ¿cierto? O sea, yo me paro en un real, pero es un real arbitrario, no se cumple para todos los reales, ¿cierto? Entonces escribámoslo más bien así para que no sea x un real, ¿cierto? Entonces existe n en los enteros positivos tal que n es mayor que x. Cualquier, ¿cierto? Usted se para en cualquier real, siempre va a poder encontrarse un entero que sea más grande que ese real. Siempre, no importa. Entonces los reales estarían inductivos. ¿Cómo? Los reales estarían inductivos. No.
tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con que los reales sean. Los reales sí son es un conjunto inductivo, ¿cierto? Porque uno está y siempre que está un elemento, pues el sucesor está. Porque los reales son todo el conjunto. Pero aquí lo que estamos diciendo es que no importa en el real que yo me pare, siempre puedo encontrar un natural más grande que él. Siempre. Si el real es, no sé, e a la 5000, ¿cierto? La exponencial a la 5000. Entonces, existe un natural que es más grande que ese. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Si el real, si x, digamos, es pi a la 202, ¿cierto? Eso es más real que. Entonces, siempre va a existir un natural que es más grande que este número. Natural, ¿cierto? O sea, que no estamos diciendo que un real, sino un natural, un numerito natural. Entonces, eso va a ser muy importante porque me está diciendo que x siempre se puede, ¿cierto? Si ustedes piensan en x, en una distancia de x, digamos si este es 0, esta es la distancia de x. Entonces, si uno anota los números, y aquí está el 1, digamos, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5, y digamos que aquí está el 6. ¿Sí? Eso me está diciendo que yo, moviéndome unidad por unidad, siempre voy a poder alcanzar al x. Siempre, siempre. ¿Cierto? Muy importante. Entonces los naturales nos están sirviendo como medios para alcanzar los números. Digamos que si nosotros pensáramos en aproximaciones, pensemos como un poquito en aproximaciones, ¿cierto? A veces trabajando un número decimal es complicado, ¿cierto? Lo que me está diciendo este teorema es que usted puede trabajar, ¿cierto? Siempre va a haber un natural que sea encimita de él. Usted podría trabajar con ese natural si quiere. Digamos que pensándolo así, de esa forma. Entonces veamos más o menos cómo sería la demostración de este teorema. Demostración. Entonces esta demostración, como es algo tan obvio, ¿cierto? Pues también va a ser por contradicción. ¿Sí? Entonces dice, para cada real, realmente es aquí. Este sea x, o sea, estoy diciendo que cada real, ¿cierto? Yo cojo un real y existe un natural. Cojo un real y existe un natural, ¿cierto? O sea, para cada real existe un natural. Contradecir esto, negar esto es, para todos los naturales existe un real, ¿cierto? Aquí estoy diciendo realmente, para cada x en los reales existe, entonces existe un n en los naturales que cumple la propiedad, ¿cierto? Realmente estoy diciendo eso. Para cada x en los reales existe un n. ¿Cómo niega uno esto? Para todos los naturales existe un real, ¿cierto? Entonces vamos a negar esto y vamos a llegar a una contradicción. Contradicción. Entonces la demostración va a ser por contradicción. Y entonces es lo siguiente. Supongamos que esto es falso. Entonces, si esto es falso, significa que para todo n en los naturales, ¿cierto? Existe x en los reales tal que x, ¿cierto? Va a ser ahora mayor o igual a n. O sea, no existe n mayor. ¿Qué está diciendo aquí? Que x es ¿qué? Una cota de quién? De los números naturales, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que, y nosotros ya dijimos que como entre los naturales no está acotado superiormente, contradicción. ¿Sí? Entonces, ojo que es lo que está diciendo el teorema. Cojo un real, existe un natural. Para un real, existe un natural. Para un real, existe un natural. O sea que este natural depende de x, ¿cierto? Si x es por ahí 10.000.5, entonces el natural es 10.001, ¿cierto?
Entonces, realmente este natural está dependiendo de x. Negar esto es decir que para todos los naturales este x es mayor. Para todos los naturales este x es mayor. ¿Sí? Entonces, para todo real existe un natural. Negar esto es para todo natural existe un real, ¿cierto? Para todos los naturales existe x en R, tal que esto pasa. Entonces aquí tenemos una contradicción porque el conjunto de los enteros positivos pues no está acotado superior. O sea que esto siempre pasa. Da un natural, ¿cierto? Da un real, siempre existe un natural que es más grande que ese real. Entonces son cositas ahí como que vamos teniendo en cuenta. Entonces ahora sí, con estos dos teoremas, ¿cierto? Este teorema y este teorema, ahora sí vamos a enunciar cuál sería entonces la propiedad de Arquímedes. Entonces, permítame, entonces yo borro por aquí. La propiedad arquimediana. Entonces vean que esta prueba de la propiedad arquimediana pues utilizamos el axioma del supremo, ¿cierto? Aquí para mostrar que los enteros no están acotados superiormente. Pero pues realmente no necesitaba esa herramienta para demostrarlo. Entonces veamos a ver qué dice. Entonces vea lo que dice el teorema de la propiedad arquimediana. El teorema dice lo siguiente: para si x es mayor que 0 y y es un número real, ¿cierto? Entonces existe un entero n, c, tal que n por x es mayor que 1. Entonces existe un entero, ¿cierto? N, tal que n por x es mayor que y. Eso me dice la propiedad arquimediana, que es más o menos lo que teníamos ahí en el dibujito, ¿no? Si este es y, ¿cierto? Y estoy cogiendo una distancia positiva. Realmente ese x mayor que 0 me está diciendo con una distancia positiva. Cualquiera, no me importa si es muy pequeña o muy grande. Entonces digamos que este es x. Me dice que no importa la distancia que yo tome, siempre va a existir un entero tal que cuando yo concatene esta distancia voy a superar a y. No importa, si la distancia es muy pequeñita, no me importa. Porque siempre va a existir un entero tal que eso pase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería más o menos la demostración? Entonces, la demostración, pues realmente, pues sí, podría ser por contradicción, pero realmente piensen en esto. X mayor que 0, y en los reales, ¿cierto? Entonces, yo sé que y sobre x, pues ese es un número real, ¿cierto? Y sobre x es un número real, Sí. ¿cierto? Entonces el teorema anterior dijo, da un número real, existe un entero, tal que es mayor que ese número, ¿cierto? Entonces, por el teorema anterior, ¿cierto? Existe n en los enteros positivos tal que n es mayor que y sobre x.
¿cierto? D sobre X es un número real. Están diciendo que es mayor, entonces ahí no. ¿Cierto? No estoy dividiendo por cero, digamos, para no meterse uno en ese problema. Entonces uno tiene que si es un número real, por el teorema anterior va a existir un natural que es mayor que este. Como X es mayor que 0, si multiplico a ambos lados X, pues no me va a afectar la desigualdad, ¿cierto? Entonces multiplicando en ambos lados X, tengo que X por N es mayor que Y, que era lo que quería probar. Entonces vean lo que me dice la propiedad de Arquimediano. Muy importante esta propiedad. ¿Cierto? Que no importa aquí el numerito. Este Y sobre X siempre va a ser sobrepasado por un natural. Siempre va a ser sobrepasado por un natural. Entonces piensen en esto. Este X les dije, esto puede ser muy pequeño, ¿cierto? Este X puede ser muy pequeño, ¿cierto? Y si yo divido un número por algo muy pequeño, ¿qué me da? Algo muy grande, ¿cierto? Entonces, no importa este número qué tan grande sea, siempre va a ser alcanzado por un natural. Siempre. El único requisito es que X sea menor que Y. No puede ser mayor. Si es mayor, entonces ya pues coge uno, ¿cierto? 1, n igual a 1 de ese medio, ¿cierto? Pues entonces lo importante es ver pues que X sea pequeñito en comparación con Y. Ahí es donde se haría el truco. Porque pues X podría ser mayor que Y. Y ya. Entonces 1 por X pues va a ser mayor que Y. Ya, ese le sirve. O 2 por X o 3 por X, no importa, ¿cierto? Pero entonces ahí como que lo importante de ver es qué pasa cuando X es menor que Y es bien pequeñito. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué les digo bien pequeñito? Porque digamos cuando ustedes estén viendo, digamos, integrales y estén calculando áreas bajo la curva, ustedes van a ver que las integrales o las integrales que uno calcula. ¿Cómo? Esto en cierto modo es integrado. En cierto modo, como la idea, ¿cierto? Porque lo que hace uno es partir el intervalo, ¿cierto? Aquí, digamos, estaríamos partiendo el intervalo 0y en pedacitos todos que miden una distancia x. Y me dice que no importa si x es muy pequeño, yo voy a poder llegar allí. Entonces, cuando uno más adelante ustedes vean integrales, y entonces vean la integral definida, que es la suma de Riemann, entonces ustedes ven que suman ahí un delta x, ¿cierto? Y le dicen a uno, ese delta x es muy pequeñito, pero entonces uno se alcanza allí con esa suma. Eso es gracias a la propiedad Arquimediana. Si no tuviéramos eso, como uno asegura que eso tan pequeñito sumado muchas veces llega allí al intervalo, ¿cierto? Entonces, todo esto es como el fundamento para que nosotros podamos hacer realmente cálculo y veamos de dónde están viniendo las cosas. Entonces, propiedad arquimediana. Muy importante, no todos los sistemas numéricos tienen propiedad arquimediana, ¿cierto? Existen otros sistemas numéricos en donde la propiedad arquimediana no se satisface. O sea, donde eso no es verdad. Y entonces esos sistemas numéricos donde eso no pasa, se llaman sistemas ultramétricos. Y entonces, por ejemplo, en esos sistemas ultramétricos, todos los triángulos, todos los triángulos que usted dibuje son isósceles. En esos sistemas ultramétricos. No importa el triángulo que usted ponga, cuando usted mide los lados, van a ver que los lados son iguales. Y eso es una locura. O sea, también vamos a ver geometría acá. No, solo estoy diciendo como para que vean que no en todos los sistemas numéricos se cumple la propiedad arquimediana. Eso solo se cumple en los reales con el valor absoluto. Si uno ya cambia a otro sistema numérico con otra forma de medir, estas cosas se pueden cambiar. Como les decía, digamos, existen unos números que se llaman los números p-ádicos. Entonces esos números p-ádicos no son arquimedianos.
Y esos números periódicos los utilizan mucho en aplicaciones porque son unos numeritos que pues no tienen como esos decimales infinitos, así como los reales, digamos como raíz de 2 o algo así, sino que sí uno puede trabajar como con números racionales. Bien. Listo. Entonces estábamos ahí, eso, entonces tenemos la propiedad arquimediana y yo les decía a ustedes, la propiedad arquimediana es la que me va a ayudar a saber cómo es que yo calculo este límite. El límite cuando n tiene infinito. Veamos 1 sobre n. O sea, ¿por qué este límite me hace? Me da algo. Entonces, la propiedad arquimediana me ayuda a calcular estos límites y a entender la geometría de lo que está pasando aquí. Entonces veamos este teoremita, y este teoremita es el que nos va a ayudar a entender qué está pasando aquí. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Dice, si tres números reales, ¿cierto? X, Y, pongamos este ya así, Y y A, ¿cierto? Si tres números reales X, Y y A satisfacen esta desigualdad, que A es menor o igual que X, menor o igual que A más Y sobre N, ¿cierto? Si eso pasa, entonces X es igual a eso, para todo N en Z más, para que no nos metamos ahí con el 0. Entonces, X es igual a, vean lo que está diciendo ahí ese teorema tan importante, que es más o menos lo que nos ayuda a entender este límite, más o menos. Entonces vean que lo que está haciendo, usted está sanduchando a X, ¿sí? Veamos que hagamos el dibujito. Aquí estaría A, ¿cierto? Aquí estaría X. Y aquí estaría, mire que usted le está sumando a algo, ¿cierto? A, ¿cierto? Le está sumando como algo. Entonces, aquí estaría A más Y sobre N. Algo muy pequeño se le está sumando. ¿Será que tengo que tener una condición más? No, no hay. Entonces usted está pasando eso, ¿cierto? Con esos tres numeritos. A es menor o igual que X, X es menor o igual que A más Y sobre N. Y entonces le dice eso para todo N, en los enteros positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso se cumple para todo N, entonces X tiene que ser igual a A. Y entonces vean que cuando N es muy grande, este término, ¿qué pasa? Se vuelve muy pequeño, ¿cierto? O sea que este se va reduciendo, 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 se va reduciendo. En un momento vamos a llegar a X, ¿sí? Y entonces por eso tenemos que X va a ser igual a... Pero entonces, esa es más o menos como la idea geométrica, ¿cierto? Pero como le dicen a uno, pues el dibujito no va a enseñar más cosas. Entonces tenemos que mirar a ver cómo es que eso pasa. Que X tiene que ser igual a... Entonces, veamos a ver la demostración, más o menos. Importante este teorema, porque lo vamos a utilizar ahorita para demostrar unas cosas sobre el supremo. Entonces dice, tenemos que probar que X es igual a A, ¿cierto? Nosotros ya sabemos por hipótesis que A es menor o igual a X, ¿cierto? Por hipótesis sabemos que A es menor o igual a X. ¿Esto qué quiere decir?
que A es menor que X o que A es igual a X, ¿cierto? O X es igual a X, ¿cierto? Lo que tenemos que probar es que si consideramos entonces este caso, llegamos a una contradicción. ¿Cierto? Escogemos el otro directo. Si cogemos este caso, pues ya. Es lo que queremos probar, Pero ¿cierto? porque estaríamos asumiendo la conclusión. Ajá. Entonces, Entonces vamos a coger, exacto. Entonces vamos a mirar, vamos a suponer que esto pasa, que A es menor que X, y vamos a intentar llegar a una contradicción. Y entonces, como este caso no se va a poder, entonces X tendría que ser igual a Y ya. ¿Listo? Entonces A es menor o igual, A es menor estricto que X. ¿Sí? A es menor estricto que X. ¿Sí? Entonces, si A es menor estricto que X, ¿qué pasa con este término? Es mayor que 0. O sea que ese es mayor que 0, ¿cierto? Y tenemos Y en los reales. ¿Cierto? Tenemos un número que es mayor que 0 y un número real, Y. ¿Qué nos decía la propiedad arquimediana? ¿Qué podemos decir de la propiedad arquimediana de este número con respecto a este? Que siempre existirá un número más natural más grande que cualquier número real. Sí, exacto. Pero la propiedad arquimediana me dice que existe un natural tal que multiplicado por este es mayor que Y. ¿Cierto? Eso me dice la propiedad arquimediana. Entonces, por la propiedad arquimediana. Pues X menos A también es natural. Sí. ¿Cómo? X menos A puede ser algo natural también, ¿cierto? ¿Puede ser qué? Natural. No, no sabemos. Bueno, Puede ser natural, pero no lo sabemos. ¿Cierto? Entonces ahí es donde está la duda. ok. Entonces, por la propiedad arquimediana, entonces existe, ¿cierto? Existe un n en los enteros positivos, tal que n por x menos a es mayor que y. ¿Cierto? Eso me dice la propiedad arquimediana. Despejemos de ahí x. Entonces despejamos de aquí x y que voy a tener que x es mayor que a más y sobre n. ¿Cierto? Despejando x. N lo pasas a dividir y queda y sobre n. El menos a, ¿cierto? Pasa ya, se queda. O sea que x es mayor que contracción porque x es menor. ¿Cierto? Contracción. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que x tiene que ser igual a, no hay más. Si llega a ser mayor, ya, lo pasa. Pasa este número. Si llega a ser que x es mayor que a, siempre va a pasar este número. Siempre lo va a pasar. Entonces, ahí tenemos este caso. Entonces, si tres números reales satisfacen esta desigualdad, entonces tenemos que esto pasa, ¿cierto? Para todos los naturales. Entonces vean que aquí estamos contradiciendo porque dice, para todos los naturales esto pasa. Aquí estamos diciendo que existe un natural en donde esto está pasando. Contradicción, porque aquí me decía que para todos los naturales. Listo. Entonces, lo que les decía, miren que por eso es importante la propiedad arquimediana. Me está ayudando a entender qué significa sumar cositas pequeñas. Esa cosa es muy pequeñita. Y es sobre si lo natural es muy grande, ¿cierto? Listo. Bien. Entonces, esa es la propiedad arquimediana. Entonces, gracias a la propiedad arquimediana de los números reales, pues vamos a demostrar la siguiente propiedad aquí con los supremos. Entonces veamos como unas propiedades de los supremos. Unas propiedades de los supremos. Bueno,
esta es unas propiedades. Pues, pero dejémoslo como el nombre de teorema. Entonces, esa propiedad de los supremos y de los ínfimos nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces vean lo que dice, CH un número, CH un número real positivo. Entonces, estamos cogiendo un número real positivo, ¿cierto? Y ese, un subconjunto de números reales. Que pues vamos a cogerlo diferente base para poder hablar del supremo y el ínfimo. Entonces ya lo que dice el primer literal. Dice, si S tiene supremo, ¿cierto? Si S tiene supremo, ¿cierto? Entonces, para un cierto X, para un cierto X en S, se tiene que X va a ser mayor que el supremo de S menos el H. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le está diciendo eso? Entonces supongamos que el conjunto S es este conjunto. Aunque uno siempre considera intervalos, pues, pero no debería considerar intervalos por el ejercicio. Entonces supongamos que este es el conjunto S. Este tiene supremo, ¿cierto? Este señor es el supremo de acá. Ese es el sub de S. Entonces me dice que si yo me muevo a la izquierda un poquito del supremo, o sea, si yo me muevo por aquí, ¿cierto? Ese es el supremo de S menos H. Si yo me muevo a la izquierda un poquito del supremo, aquí va a existir un elemento. Aquí va a estar X, ¿entiendes? Va a existir un elemento de S. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque S es la menor de las cotas superiores, ¿cierto? Entonces, si yo cojo un numerito que sea menor al supremo, ¿cierto? Que como este es menor al supremo, pues este ya no va a ser cota superior y por lo tanto debería existir un elemento que sea mayor que este, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, como eso está pasando en el supremo, pues también va a pasar algo parecido con el ínfimo, ¿cierto? El ínfimo dice lo siguiente: si S tiene ínfimo, si S tiene ínfimo, entonces dice para un cierto X, para un cierto X en S, se tiene que X va a ser menor que el ínfimo de S, el ínfimo de S, más H. Entonces esas son unas propiedades muy importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con supremos y con ínfimos. Y ustedes van a trabajar con supremos y con ínfimos, en análisis van a trabajar con supremos y con ínfimos un montón. Para calcular límites, supremos. Para calcular integrales, supremo e ínfimo. ¿Sí? Entonces, esta propiedad es una propiedad muy importante, muy importante, muy importante. Me dice, si yo cojo un número natural, ¿cierto? Un número real positivo, digo, y se lo resto al supremo, entonces aquí siempre va a existir un elemento de X. Si yo cojo un número, ¿cierto? Real positivo y se lo sumo al ínfimo de ese,
pues aquí siempre va a haber, ¿cierto? Un elemento. Entonces, aquí sería el ínfimo. En esta cosa tenemos el ínfimo de ese. Y por aquí entonces estaría el ínfimo de ese más h. Y como esa ya no va a ser cota inferior, pues aquí debería existir un x. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le va a decir a uno eso cuando ustedes estén viendo topología o análisis? Que el ínfimo y el supremo son puntos de acumulación. ¿Sí? Digamos más allá. Entonces, estos son puntos de acumulación. O sea que los numeritos, ¿qué significa un punto de acumulación? Que los numeritos del conjunto están muy pegaditos al ínfimo. Y los numeritos del conjunto S están muy pegaditos al supremo. Muy pegaditos. No importa qué distancia yo coja. Miren que aquí estoy cogiendo h en los números reales positivos, pero ese h puede ser un número positivo, pero muy pequeño. Puede ser 1 sobre 10.000 millones, ¿cierto? Y entonces, algo menos de 10.000 millones, ¿cierto? 1 sobre 10.000 millones es algo que casi no le estoy quitando nada. Y me está diciendo, sin embargo, ahí va un elemento. Sin embargo, ahí va un elemento. Si yo le sumo, ¿cierto? 1 sobre 10.000 millones, pues realmente casi le estoy sumando como 0. ¿Cierto? Estoy sumando unas milésimas por allá. Y sin embargo, ahí va a haber un elemento. El que se llama vecindad, ¿sí? Vecindad, exacto. Por ahí va a ir, por ahí va la cosa. Entonces, el supremo y el ínfimo son puntos de acumulación para eso. O sea, no importa la vecindad que yo coja del supremo, siempre voy a poder encontrar elementos ahí del conjunto. No importa la vecindad que yo coja del ínfimo, siempre voy a encontrar ahí elementos del conjunto. Y eso es realmente una ganancia. Es una ganancia mostrar que algo tiene puntos de acumulación, que no. ¿Cierto? Uno podría decir que existe una sucesión de elementos aquí en S que van a converger al supremo S o al ínfimo. Esa es otra forma de uno verlo, digamos, topológicamente, si quiere ver qué es lo que está pasando. Pues realmente es eso. Ese es el dibujito que nos está diciendo. Y realmente, pues, es tener en cuenta de las definiciones. Entonces, importante tener en cuenta, ¿cierto? Si yo me muevo un poquito a la izquierda del supremo, ahí va a haber un elemento. Si yo me muevo un poquito a la derecha del ínfimo, ahí va a haber un elemento de conjunto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Listo. Entonces, ahora sí, con esto en cuenta, vamos a demostrar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando queremos calcular el supremo de una suma de conjuntos? El supremo de una suma de conjuntos. Entonces vean lo que dice el teorema. Y con este dejemos la clase por ahí. Puntos de acumulación. Sí, eso no. Entonces miren que aquí, cuando ya empezamos a hablar del axioma de completitud, ya estamos hablando de la topología de los números reales. ¿Cuál es la topología que tiene? Y entonces la topología de los números reales realmente es muy... es chévere, se entiende. Pero sí tiene cositas que lo hacen a uno así como pensar, como, ¿qué está pasando ahí? Y es por la densidad que tienen ahí. Entonces vean lo que dice el teorema. Bueno, escribámoslo esta vez así, todo con el teorema dice, dados dos conjuntos, ¿cierto? Dados A y B, subconjuntos de números reales, con A diferente de vacío y B diferente de vacío, ¿cierto? Esos dos conjuntos. Entonces consideremos el conjunto, dados eso, consideremos
C como el conjunto del A más B, donde A está en A y B está en B. O sea, voy a considerar el conjunto de la suma de los elementos. Ven que aquí estamos haciendo todas las sumas de todos los elementos de A y B. Todas las sumas. ¿Cierto? Cogemos un elemento de A y lo sumamos con todos los elementos de B. Después cogemos el otro elemento de A y lo sumamos con todos los elementos de B. Y ahí hacemos todas las sumas que se puedan hacer. De elementos de A con elementos de B. Entonces consideremos ese conjunto. Entonces dice lo siguiente. A. Entonces dice, si A y B tienen supremo, entonces C tiene supremo. Entonces, C tiene supremo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice además? El supremo de ese conjunto C es igual al supremo de A más el supremo de B. Entonces, estamos considerando sumitas de elementos. Entonces, si estos elementos, si estos conjuntos tienen supremo, entonces C también va a tener supremo. Y además el supremo de C va a ser igual al Pero supremo hay al una pregunta. supremo de B. ¿C no sería el conjunto que contiene A y B en este caso? ¿Por qué? Estoy sumando. ¿Cómo? O sea, solo lo contendría, digamos, C solo contendría A si el 0 está en B. ¿Cierto? Porque A más 0 me daría A. Pero ahí no sé, ahí no puedo decir que A esté metido en C. Entonces, O que B esté ¿cómo metido sería? en C. Pues sume dos números. Consideremos estos dos. Pongamos aquí el 0 y el 1 y aquí pongamos el 2 y el 3. Entonces, ¿quién sería el conjunto? ¿Cierto? Entonces, miremos eso, hagámoslo aquí. Otra vez la recta real. Entonces, tenemos que considerar todas las sumas, ¿cierto? De estos dos conjuntos. Este sería A, este sería B. Entonces, por lo menos la suma de los límites inferiores, pues me va a dar el numerito más pequeño, ¿cierto? Entonces, 0 más 2, pues aquí estaría el 2. ¿Sí? 1 más 3, entonces aquí estaría el 4. O sea, en este caso, contendría a B, ¿Y por qué lo contiene? porque el conjunto B va de 2 a 3, ¿Pero por qué lo contiene? por el extendido. Porque aquí está 0. Si yo hubiera puesto aquí un medio. Un medio más 2, Ahí no lo contiene. 5 medios daría 0 aquí. Entonces, ahí no lo contendría. Exactamente. Entonces, digamos que ¿por qué es importante considerar la suma? Porque de pronto más adelante ustedes van a ver un conjunto que puedan ver como suma de dos funciones. ¿Sí? Y entonces ustedes ya saben que si las funciones están acotadas, entonces la suma también va a estar acotada. ¿Sí? ¿Por qué necesitan que las funciones estén acotadas? De pronto ustedes necesitan encontrar máximos, mínimos. ¿Sí? Y entonces ustedes quieren encontrar el máximo de una función, pero ustedes se dan cuenta que esa función se puede desprender como suma de dos funciones más sencillas. Si ustedes se dan cuenta que, por un lado, ¿cierto? Una función está acotada y la otra está acotada, y ustedes pueden encontrar el supremo de esas, pues ya saben que la suma de la total pues está acotada y el supremo va a ser la suma de las dos. Entonces es por eso que ustedes necesitan. Digamos que aquí está un caso base-base, pero ya es mirar la complejidad. No, no sé. Se llama teorema. Ahí no tiene nombre el teorema. Sino tiene ahí como un numerito, ¿no? Como el apóstol de Pablo.
Ese teorema está en el libro apóstol. Sí, todos esos teoremas los estoy sacando. Todos el libro abajo. Entonces, el literal A me dice, si A y B tienen supremo, entonces C tiene supremo. Entonces el literal B me va a decir que si tienen ínfimo, entonces el conjunto que es ínfimo. Y el ínfimo va a ser igual a la suma de los signos. Entonces B entonces si A y B tienen ínfimo, entonces C tiene ínfimo, tiene ínfimo, y el ínfimo de C pues va a ser igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. O sea, la suma. ¿Sí? Que era lo que uno esperaría. Entonces, ataquemos uno de esos y el otro literal lo podrían hacer ustedes. Es casi que copiar y pegar. Entonces, ¿cuál hacemos? ¿El A o el B? El A están en el libro. Pero bueno, hagamos el A entonces. Es lo mismo, solo tendríamos que cambiar las desigualdades y va a pasar. Entonces voy a borrar aquí para escribir la demostración, ¿cierto? Entonces, veamos a ver cómo sería la demostración. Dejemos ahí notados cómo es el conjunto, ¿sí? Y miremos a ver cómo es la demostración. Entonces, para probar que un conjunto tiene supremo, ¿qué tenemos que hacer? Que está acotado superiormente. Entonces tenemos que mostrar que es un subconjunto de números reales, ¿cierto? Pero pues C es un subconjunto de números reales, porque A y B pues están en los números reales, ¿cierto? Entonces C ya sabemos que es un subconjunto de números reales. Ahora, ¿C es diferente de vacío? Sí. ¿Por qué es diferente de vacío? Porque tanto A y B son diferentes de vacío, ¿cierto? Entonces por lo menos aquí existe un elemento y aquí existe un elemento y pues cuando lo sumo va a ser un elemento de C. Entonces ya tenemos que es un subconjunto de números reales diferente de vacío, tendríamos que mostrar que está acotado superiormente, ¿cierto? Y el axioma de completitud nos diría que entonces ese conjunto pues tiene un supremo. ¿Cómo mostramos, cierto, que está acotado superiormente? Entonces escojamos un elemento en C, un C en C, ¿cierto? Ese C, pues como está en C, es de la forma A más B, ¿cierto? Entonces, C va a ser igual a A más B para algún A en A y algún B en B. ¿Cierto? Tendría que ser de esa forma. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos, por hipótesis del literal, que tanto A como B tienen supremos, ¿cierto? O sea que tenemos esto. C que es igual a A más B. Como entonces A tiene supremo, pues esto va a ser menor o igual que el supremo de A. Y como B tiene supremo, pues esto va a ser menor o igual que el supremo de B. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, como C es igual a A más B y tanto A y B tienen supremo, pues entonces este A va a ser menor que el supremo de A y este B va a ser menor que el supremo de B. Si sumamos desigualdades, tiene que A más B pues va a ser menor o igual que el supremo de A
más el supremo de B. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que C está acotado superiormente, ¿cierto? Y eso para todo A en A y para todo B en B. Eso quiere decir, ¿cierto? Que así C está acotado. Superior. Está acotado superiormente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Bien? Listo. Entonces, tenemos un conjunto de números reales diferente de vacío acotado superiormente. ¿Qué podemos decir de ese conjunto? Está acotado superior. Por ende tiene un supremo. Un supremo. Entonces, así, pues por axioma de completitud, ¿cierto? O completez, algunos le dicen. Completitud existe el supremo de C. Entonces ya mostramos que existe. Ahora tenemos que mostrar la igualdad, ¿cierto? Que el supremo es igual al supremo de A más el supremo de B. Ahora, esto es una cota superior, ¿cierto? Y el supremo es la mínima de las cotas superiores, ¿cierto? Entonces, como el supremo es la mínima de las cotas superiores, entonces, ¿qué tenemos? Que el supremo de C con el supremo de A más el supremo de B. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué desigualdad puedo poner ahí? Quitamos esta cosa. Entendemos que ahí es el supremo de C. ¿Qué desigualdad puedo poner ahí? Es mayor o igual. ¿Mayor o menor? ¿Cómo es supremo? El supremo es el menor de las cotas superiores. Este resultó ser una cota superior, ¿cierto? Esa sumita resultó ser una cota superior. Como el supremo es la menor de las cotas superiores, pues entonces, y esta es una cota superior, entonces tenemos que tener que el supremo de C es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. ¿Sí? Listo. Entonces ahora tenemos que probar la otra desigualdad, ¿cierto? Tenemos que probar que el supremo de A más el supremo de B es menor que el supremo de C. Y por dicotomía. Entonces tendríamos la igualdad. ¿Sí? Miremos a ver entonces cómo vamos a hacer eso. Entonces para hacer eso, pues recordemos que aquí ya probamos eso. Para hacer eso pues vamos a tener que hacer como unos truquitos, pero bueno, no son tan duros. ¿Puedo hablar aquí? Listo. Entonces ya probamos esto. El supremo de C es menor o igual que el supremo de A más B. ¿Sí? Ya lo escribimos ahí. Y ahorita vamos mirando a ver qué es lo que va pasando. Ahí. Entonces tenemos eso. Tenemos eso, ¿cierto? Ahora, cojamos un natural un número natural. Sea n y no naturales. Cojamos antes en los enteros positivos para evitarnos el cero. ¿Cierto? Y consideremos el número 1 sobre n. ¿Cierto? Ese es un número real, ¿cierto? Ese es un numerito real. Y entonces por ahí teníamos nosotros un teorema que fue que escribí. Tenemos lo siguiente. Entonces consideremos ese número. Así existen A y B, ¿cierto? Tales que
Entonces va a pasar lo siguiente, el supremo, ¿cierto? De A. ¿Qué pasa con el supremo de A? Menos 1 sobre n. Es menor. Ah, no, perdón. O sea, existe un número en A que es mayor a eso. O sea que es, ¿cierto? O sea que existe este número tal que esto pasa. Sí. ¿Cierto? Por el teorema de. Por el teorema anterior. Y lo mismo con el supremo de B. El supremo de B menos 1 sobre n es 1, ¿cierto? Para algunos, ¿cierto? Existen A y B tales que esto pasa. Donde pues existen A en A para que tenemos claro y B en B tales que eso pasa. El supremo y el supremo. ¿Sí? Bien, 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 muy bien. Entonces sumemos esas dos desigualdades. Sumemos esas dos desigualdades. ¿Sí? Voy a borrar otra vez aquí. Es que voy a tener que hacer otra sumita. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a sumar esas dos desigualdades y vamos a ver. Aquí vamos llegando. Entonces, ¿puedo borrar esta parte? ¿Sí? Entonces, vean, aquí la estoy utilizando un poquito esa propiedad aquí. Esta propiedad. Entonces, sumando las desigualdades, yo tengo que el supremo de A más el supremo de B menos 2 sobre n es menor que A más B. ¿Cierto? Las dos desigualdades que tenía de abajo las sumé. Es más, ese término aquí, menos 2 sobre n, lo voy a pasar a sumar. Lo voy a pasar a sumar. Entonces aquí realmente me voy a poner más 2 sobre n. Y ahora sabemos que esto es menor o igual, ¿cierto? Esto es menor o igual que el supremo de 5. Por eso que habíamos probado, ¿cierto? ¿Está bien? Bien, entonces tenemos el supremo de C es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B, menor que A más B sobre 2. 2 sobre B. ¿Cierto? Pero A más B es menor que el supremo de C. ¿Cierto? Porque A más B es un conjunto de este señor. ¿Cierto? Entonces, este término A más B tiene que ser menor o igual que el supremo. Entonces voy a tener esto. El supremo de C es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Y esto va a ser menor o igual, como este término es menor que el supremo de C, que el supremo de C más 2 sobre X. Entonces, llegamos a eso. ¿Cierto? Y cogemos, y esto se está cumpliendo, ¿cierto? Para todos los naturales. Eso. Bueno, todos los enteros positivos. Porque si hay 0, se nos cobra ahí. Entonces por ahí teníamos un teorema que decía lo siguiente, ¿no? Que si A es menor o igual que X menor o igual que A más Y sobre N, Entonces ahí para todos los naturales, entonces, A y X son iguales. o sea que, ¿ahí qué podemos decir? Que el supremo de C y supremo de A son supremo de iguales. Exacto. Increíble. Ahí está. Eso como se cumple para todos los naturales, por teorema, tenemos que el supremo de C es igual al supremo de A más el
¿Sí? Entonces, esta es una técnica que uno realmente usa mucho en análisis, que es ensanduchar un numerito entre dos, ¿cierto? Lo que hicimos fue ver que ensanduchamos el supremo de A entre el supremo de C y el supremo de C más alto, muy pequeñito. Entonces, ahí no le queda sino que a este número sea igual al supremo de C. ¿Sí? Y entonces, con eso sería todo por la clase de hoy. Vimos ahí como la propiedad arquimediana, vimos